en los cultos de la semana. Aunque usted no lo crea, tenemos cultos en la semana. Espéreme usted, hija, porque estoy enredado. Parezco como que de Walt Disney. Vamos a ver. Ahí está la cosa. Espero que ahí esté. Capítulo 11. Es que es un caso esto. Capítulo 11 de la primera carta de Corintios, que dice de esta manera, ¿sí? Capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Padre, bendiga por favor esta porción de su palabra y enséñenos el propósito, el significado y la completa manera de participar en la cena del Señor. Háblenos, oh Dios, porque lo necesitamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede usted tomar su asiento. La cena del Señor tiene una gran connotación. Yo decía en la semana, lo estudiábamos, sí lo estudiamos, ¿verdad? En media semana, yo les decía, el grave problema que la humanidad tiene es que no conoce de Jesús y no conoce a Jesús. En las televisoras esta temporada, esta semana, se les ocurre poner tantas películas que son relativas a Dios, algunas sin sentido, otras con algún sentido. Por hace años recuerdo yo que en una de las televisoras más populares habían programado para la Semana Santa Ben-Hur, Sansón y Dalila, déjeme ver, la otra era una acerca de la cuestión de Roma y uno de sus emperadores romanos, y había otra que se me escapa, y los 10 mandamientos, pero en toda esa semana no hablaron de Jesús. Entonces yo dije, bueno, sí están perdidos. Cuando a Moisés Dios le da los 10 mandamientos, entre comillas, porque no son 10, son 535, 575, algo así. Mandatos, ordenanzas y estatutos que Dios pone. Cuando a Moisés se lo dan, Moisés recibe esa ley y se la traslada al pueblo de Israel. E Israel es pero tan religioso como muchos de nosotros llegamos a serlo en algún momento. E Israel comenzó a vivir por la ley de Moisés y no para el Dios que entregó la ley. Tal es así que cuando nosotros vemos en el Evangelio, cualesquiera que usted tome, el relato en el que Jesús es capturado, cuestionado, llevado al pretorio,
llevado a Herodes, vuelto al pretorio, azotado y finalmente condenado a muerte y crucificado. Cuando usted ve todos esos eventos en el orden que se los acabo de dictar, aproximadamente así están en la Biblia. No, de hecho así están. Usted se da cuenta de una situación religiosa tan tremenda. Y es que los sacerdotes y escribas estaban empeñados en matar a Jesús. Pero el día del sacrificio de Jesús era el día de la Pascua, coincidía. No se dieron cuenta. Y el sumo sacerdote en una de sus declaraciones le dice a todo el Sanedrín: ¿no os dais cuenta que mejor es que muera un solo hombre y no la nación entera? Dando a conocer que la profecía del Mesías se cumplía en esa fecha. Es una profecía de inmediato cumplimiento, porque eso lo dice hoy: contratan a Judas y mañana tienen a Jesús para crucificarlo al siguiente día. Ellos están preparando la Pascua, la fiesta de guardar, la cena del Señor, como usted lo quiera pensar, pero en su corazón tenían el odio con Jesús y lo entregaron a la muerte. Pero si usted lee en el Evangelio de Juan, claramente dice que los sacerdotes no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Por eso Pablo, en el capítulo 11 de Corintios, donde le está recordando a la iglesia de Corinto cómo debe ser el otorgamiento del memorial de la cena del Señor. Esto es el nombre correcto. Hacemos el memorial, haced esto cada vez en memoria de mí, dice el Señor. Es un memorial. Como cuando usted tiene un familiar que pasó a la presencia del Señor, y usted cada año le hace un memorial, no le hace un rezo, no le hace un culto, no, solo lo recuerda y dice: oh, me acuerdo de mi papá, mi suegra. Si yo soy equivocado, el 2 de junio tiene que recordarse de su mamá, o el 5 de junio, algo así, no recuerdo bien, pero sé que es en junio, 5 de junio. Y se acuerda, y usted dice: ay, mi mamá. Yo me acuerdo de la gran suegra que tenía yo, es decir, porque si ella es mi suegra, la mamá de ella debería ser, de acuerdo al inglés, mi gran suegra, ¿verdad? Así es que, como dicen que la abuela es grandmother, ¿ok? Entonces tomemos el mismo parámetro. Yo me acuerdo de la abuela. Ella me daba a mí ciertos privilegios que a nadie más. Yo llegué a ser uno de los más queridos, la abuelita Tomás. Yo dormía en su cama, ¿qué tal? Nadie dejaba ni que se sentara, pero yo llegaba y medio me acomodaba ahí, y Rosa María me decía: levántese, y él decía: déjalo, que viene a trabajar. Y decía: sí, estamos bien, le decía. Siempre me quiso. Y yo me acuerdo de ella. Ese es un memorial. ¿Ya? No estamos haciendo nada extraordinario. Pero ahora que vamos a recordar la instrucción del Señor Jesús en memoria de Él, conviene que pensemos cuán infames llegamos a ser a veces nosotros en la vida práctica. Como los escribas y fariseos. Somos calculadores, tratamos de dañar a aquel que está de esta manera. No me importa. A usted no le importa, a mí no me importa, y quizás hasta el ofendido no le importa, pero a Dios sí. Ese es el problema. Y ahí es donde Pablo comienza a instruir, y voy a tomar la parte del 27 para abajo. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente
será culpado del cuerpo y sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? Sin pensar y discernir. Porque cuando vamos a tomar la cena del Señor debemos ponernos a cuenta con Dios. Eso ni lo dudo. No se puede hacer indignamente. Puede que seamos perversos, sí, y que ahora mismo en la mañana hayamos cometido algún improperio, probablemente. Nos enojamos, nos exaltamos, gritamos, ofendimos, dijimos, molestamos, pero ahora nos vamos a poner a cuentas con Dios. ¿Y qué es ponerse a cuentas con Dios? Confesarle a Él: Señor, tú sabes, tengo un genio peor que el de la lámpara de Aladino, ni me han frotado y ya está fuera. Señor, tú sabes que soy demasiado volátil. Eso da pena, da vergüenza, pero hay gente que ni siquiera eso. Pero al hablar con Dios hay que decirle: Señor, esto me está pasando, yo soy así. Hoy, Señor, no me di cuenta cuando ya le había pegado su chamarreada a fulano y a su padre. No me di cuenta cuando ya le había pegado una gran achicada a otra persona. Y así somos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a discernir. Pruébese cada uno a sí mismo. Y dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿eso qué significa? Sin evaluar, ¿merezco estar en la cena del Señor? Es que yo puedo estar porque yo ya recibí a Cristo y soy bautizado, pero merezco estar. Yo he visto, no exagero, pastores servir la Santa Cena y no tomarla. Y nadie se da cuenta porque como el pastor está ministrando y no está recibiendo la Santa Cena, y yo de oveja. Y un día me tocó ver, yo me quedé bien y dije, claro, como yo soy pastor metido, y el otro es un hombre correcto, porque él determinó no tomar la cena del Señor. Entonces al final yo me acerqué y le digo: mira, ¿y qué pasó? ¿Se te olvidó agarrar el pan y el vino? Y me dijo: ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor yo sé cómo ando con Dios? Y por mi responsabilidad de mi cargo, yo serví la Santa Cena, pero no la tomé, por darle honor a Dios. Y dije: qué tremendo. Pero estábamos dos pastores más ahí. Sí, pero es que me iba a dar vergüenza decirle al pueblo: miren, el pastor fulano va a servir la cena del Señor, y aún así no tomarla yo. Por lo menos ahí espanto la duda, porque como todo el mundo está orando y consagrado, al momentito ni siquiera vos, porque has metido, te diste cuenta. Yo hasta le pedí perdón, y sí, le tenés razón. Y es admirable, porque la mayoría de nosotros somos finos, descuidados. Debemos aprender a... Pastor, entonces yo no puedo tomar la cena del Señor hoy. ¿Cómo no? Pero debe discernir con justicia. ¿De qué se trata esto? Jesús hizo un pacto que lo denomina el nuevo pacto, ¿sí? Pero le denomina el nuevo pacto porque había un pacto anterior. El pacto de Moisés es la ley. El pacto davídico es la oferta del Mesías. Pacto que nació allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Y como Moisés tomó un cordero por familia y lo comió asado, con pan horneado de momento sin leudar, y con hierbas amargas que les había tocado comer en Egipto, comían ajo, cebolla, berro, lechuga, rábano. Es amargo. Y con eso aderezaron el cordero y lo comieron de pie, ataviados para salir porque estaban de salida. Pero Moisés les hace una observación y advertencia: señoras y señores, si usted va a comer del cordero pascual,
Passover, pasar de largo. Si usted va a comer de este cordero, pinte por favor los postes de la puerta de su casa, las mochetas, y el dintel, la parte de arriba, el que va cruzado así entre mochetas, ese se llama dintel. Y cuando el ángel del Señor, el ángel de la muerte, menciona a Moisés, pase y vea que la sangre del cordero pinta esa casa, entonces esa casa y los que estén dentro de ella están cubiertos por la sangre del cordero. Mire qué cosa más fenomenal. Y así se hizo. Y usted mira los 10 mandamientos por todos lados que lo vea, siempre salen las plagas. Y la última de las plagas es la mortandad de niños. Usted dice, qué grosero tu Dios, Moisés. Como tratan de hacerlo ver en una de las producciones, las más recientes, 2006 o 2016, sí, 2006 creo que fue, donde ponen que Dios es un Dios sangriento. Y la respuesta que pone el guionista ahí es bien simpática, porque a pesar de ponerlo como Dios sangriento, pone el porqué, el origen de eso, y le dice, sí, pero tu faraón mandó matar todos los niños varones que nacían. Y ahí es donde se equilibra la balanza, entre comillas. Pero Jesús vino y cumple toda la ley de Moisés, todita. Nació hijo de padres que pertenecen a la tribu de Judá, los dos, José y María. José porque necesitaba un padre terrenal, María porque es la virgen que concibe al niño, y él nace dentro de la tribu de Judá, por derecho de sangre, con la sangre de María. Y su sangre es limpia, pura, sin mancha. Y este Dios que nace ahí va a quitar el pecado del mundo. Pero al 8º día él fue circuncidado para cumplir la ley de Moisés. A los 40 días su madre entró al templo para purificarse, para cumplir la ley de Moisés. A los 12 años él fue presentado en el templo para ser un adulto más con derecho a leer la Torá y la Mishnah en la sinagoga y en el templo. Él cumplió todos los pasos y rituales. Él se instruyó en la ley de Moisés y los profetas. Él estudió. Por eso cuando él comienza a ministrar, aquellos que le han conocido le llaman y le denominan maestro, rabí. Y cuando él va al bautismo, ¿se acuerdan? Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le dice, Señor, yo necesito que tú me bautices, y Jesús le dice, yo voy a bautizarme para que cumplamos toda justicia, toda la ley se cumple en Jesús. Todito. Él es el esperado y en él se cumplen todas y cada una de las profecías. Entra en un pollino hijo de asna en Jerusalén para cumplir la profecía. Es entregado por 30 piezas de plata para cumplir la profecía. Es sentenciado por extraños y condenado a ser puesto en el Gólgota en medio de 2 malhechores para cumplir la profecía. Muere en medio de malhechores y ladrones y es sepultado con los nobles. Cuando lo descienden de la cruz, lo ponen en un sepulcro de José de Arimatea, uno de los nobles. Sepulcro nuevo, en un huerto exclusivo para personas de recursos. Él cumplió toda la profecía, ni un solo hueso de él fue quebrado. Su costado fue traspasado. Espinas coronaron su frente, su sangre
fue y limpió el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Juntándolo en la cruz, en el poste y en el dintel de la cruz. Y entonces él, antes de ser entregado a esas manos de pecadores, habló, y de acuerdo al versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Menciona Pablo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan no como transubstanciación, sino como un recuerdo de lo que Jesús ha sido en nuestra vida. Ya tenemos el pan consagrado acá y lo vamos a consagrar en sus manos. Y luego, después de haber cenado, tomó la copa, versículo 25, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el eco que hace Jesús es: señoras y señores, mi sangre se va a derramar para el perdón y la remisión de los pecados del mundo. Pero no todos van a ser salvados. En otro evangelio recoge con claridad y dice: es para la redención de muchos, no de todos. Porque todos los que le recibieron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no, no. Hoy vamos a tomar la cena del Señor en un recuerdo de lo que Jesús es. Porque Él es el Señor de señores. Y vamos a tomar el pan. Vamos a pedir a hermana Pasita que nos ayude a servir el pan. O el vino. El vino, sí. Y hermana Rosita, le voy a pedir, Rosita, que me ayude por favor a servir el pan. Muy bien. Y dice la Escritura que nosotros vamos ahora a tomar pan y vino. Por favor. Y entregamos por una sola razón. El pan es el símbolo del cuerpo de Jesús, que fue inmolado por nosotros. Él fue a la cruz a sufrir el peso del castigo de nuestros pecados. Y tomamos el vino como señal de la sangre nueva y perfecta que Jesús derramó en la cruz. Usted tenga pan y vino. Si va a tomar la cena del Señor, usted toma el pan, toma el vino y luego nos vamos a poner de pie para orar en esa consagración, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos pan y vino en nuestro quehacer, nos ponemos en pie. Le decía, usamos un pan sin leudar, una galleta que no crece. Es un propósito nuestro usar también el fruto de la uva. Usamos nosotros jugo de uva para conmemorar. Esta es la conmemoración del sacrificio de Jesús. Recuerde, Él murió por nosotros, en rescate de nosotros, y nosotros nos acercamos a Él en oración para ponernos a cuenta con el Señor. Oramos a Él. Señor Dios,
Todos y cada uno de nosotros estamos acá para, con estos elementos consagrados, pan y vino, consagrar también nuestra vida delante de ti. Hemos pecado, oh Dios, de una u otra manera, lo hicimos por pensamiento, por omisión, lo hicimos por obra, pero lo hemos hecho. Te pedimos perdón. Reconocemos que Jesús tiene dominio sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Y hoy recordamos su sacrificio en este evento. Quédate con nosotros, Dios, de principio a fin, en el nombre de Jesús. Y bendice estos elementos que están en mi mano para recordarte hoy y todo el tiempo que Jesús, mi Rey soberano, murió una vez y para siempre en rescate de mi alma. A ti, Señor, mi gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Como declara la Escritura en Mateo 26, me gusta más ese texto a mí siempre para servir Santa Cena. Me acostumbré hace muchos años. Y Mateo 26 declara de esta manera. Y dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recordemos el sacrificio de Jesús comiendo el pan en memoria de su cuerpo. Y en el versículo 26-27 de Mateo declara: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos pues de la copa del Señor nuestro Dios. Señor Dios, te damos gracias. Hace muchos años que cada uno de nosotros necesitábamos de ti. Y en medio de nuestra necesidad, a ti, Señor, se te complace que cada uno de nosotros podamos recordar cómo tú estuviste con nosotros, en la necesidad, en el sufrimiento, en el dolor, en la duda. Y hoy, Señor, cada uno de nosotros necesitamos con firmeza que tú nos pongas tu mano sobre el hombro, porque nos hemos sentido desfallecer en algunos momentos. Tu sacrificio no solo nos salva, sino también nos fortalece, nos impulsa, nos da fuerzas. Visítanos, Dios, porque te necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a poder tomar asiento. O bueno, quédense así de pie, hombre, ya de todas maneras. Vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas y a cantarle una alabanza, porque Dios es bueno con nosotros, ¿sí? Vamos a ofrendar al Señor diciendo: no es con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. ¿Qué le parece? Le vamos a cantar a Dios. Sí, déjelo ahí, no se preocupe. Esté tranquila, yo nervioso. Vamos a ver. Vamos a cantar con hermana Rosita. No con tristeza. Por necesidad. Su vida de prosperidad, Dios ha mandado la ley.
tiempo, estas ofrendas, estos diezmos, este cumplimiento de tratos, todo cuanto ponemos ante ti, Señor, hoy merece la pena que nosotros podamos deleitarnos en tu presencia. Quédate con nosotros de principio a fin, en el nombre bendito y santo de Jesús, y clamamos por su pronto regreso. Amén y amén. Muy bien, vamos a adorar. ¿Puede usted tomar su asiento? Vamos a adorar el nombre de Dios, ¿sí? Vamos a decirle a Dios que ¿qué le vamos a decir a Dios? Y no podemos cambiarlo. Vamos a dejar esta ofrendita por el Señor y vamos a adorarle. Dios le bendiga. Con un cántico muy bonito, el hermano Jesús Adrián Romero, algunos dicen que ya no es hermano, yo estoy seguro que sí, porque uno no puede dejar de ser hijo de Dios. Y cuando lo ha proclamado con tanta libertad y voluntad, pues vale la pena. Él tiene una canción muy linda que la hizo llamar Mi Herencia. Es una canción que vale la pena porque es lo que Dios nos ha dado, una herencia inconmovible, inmarcesible, eterna. Y esa herencia eterna, en lo que la hermana Rosita le encuentra, es lo que vamos a cantar. Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Y vamos a cantar al Señor, ¿sí? No se preocupe. Eso es de Adrián Romero, no es nuestro. La gloria y la honra es de Dios. Y dice así: eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento. Eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Tu amanecer vuelve a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón. Eres ahora el desierto, agua y alimento. Es Jesús. Eres el mejor amigo que pude tener
aplauso al Señor. Él se lo merece. Gloria a Dios. Un saludo para los hermanos que están a través de las redes sociales. 10 minutos le pido nada más. 10 minutitos, porque quiero que podamos complementar una sola situación de lo que fue el sacrificio de Jesús. Nosotros vemos al Señor Jesús y nos gusta ver el sacrificio. Nos gusta ver esa película de la pasión, que cada vez que la veo después de tantos años, 20 y pico de años, y no deja de impresionarme. Me duele todavía, cada siempre se me sale una que otra lágrima. Y es tremendo. Pero vemos nosotros en la Biblia, sigue aquí en Mateo, por favor. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Y vamos a ir del versículo 32 en adelante hasta el 37. 32 hasta el 37, ¿sí? ¿Lo tiene? Si quiere quédese ahí sentadito y lo vamos a revisar rapidito. Mire que dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Padre, háblenos una vez más, lo suplicamos, y ministrenos, y llénenos de esperanza y de paz, en el nombre de Jesús lo imploramos. Amén y amén. 10 minutitos, no le quito más. Fíjense bien. ¿Cuándo conoció usted a Jesús en la ruta del Calvario? Digo la ruta del Calvario desde que sale del palacio de Herodes, del pretorio, hacia el Gólgota. No es muy largo el trayecto, pero con todo el desgaste que tenía el Señor Jesús, fue un suplicio. Él llevaba el peso de mis pecados y los suyos también. Toda la humanidad hemos pecado, y Jesús tomó ese peso sobre sus hombros. No era la cruz el peso, era el pecado. Y mucha gente coincide muchas veces en que los religiosos tanto que le meten el tema de la cruz. No, el problema no es la cruz, el problema es el pecado. Y encontraron a un hombre llamado Simón, el cirineo, ¿sí? Y le dijeron: llévenle la cruz a él. Y él se rehúsa, fíjese. Porque tomar la cruz de sentencia de un reo era tomar la sentencia del reo sobre sí mismo. Decir: va, está bien, yo me hago partícipe de la condena de él. Pero los propios romanos le dicen: no, solo le vas a ayudar porque ya no puede. Lo habían castigado tan bárbaramente que ya no podía Jesús. Y llegaron al lugar de la calavera, llamado así por las cavernas que tiene, todavía existe ese monte, en la salida de Jerusalén. Y allí le dieron una mezcla de vinagre con hiel, porque él gritó: tengo sed. Entonces alguien agarró una caña y le puso una esponja, un hisopo, y lo mojó en vinagre con hiel y se lo puso en los labios a él en la cruz. Pero él rehusó tomarlo. ¿Y sabe por qué rehusó tomarlo? Porque él lo había dicho en la cena, ahí en el capítulo 26, versículo 29: os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y a esto quiero llegar. Lo que Jesús le promete a usted, se lo cumple. Si Él le dice vamos, va a llegar. Si Él le dice te lo garantizo, se lo va a entregar. Si Él le dice no, no se lo va a dar jamás. ¿Usted se me entiende?
lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Vamos a ver. Y vamos dándonos cuenta nosotros que Jesús es el más fiel de todos alrededor del universo entero. Nadie pudo amarle como Cristo, ¿sí? Está ese himno precioso que así declara: nadie pudo amarme como Cristo. Y cuando el Señor rechaza el fruto de la vid, el vinagre es el vino de peor calidad. El vinagre es vino de todas maneras, es fruto de vid. Por eso no lo tomó, porque había prometido que no lo iba a volver a tomar. Y dice el versículo 36 que los guardias lo estaban cuidando. Se estaba muriendo y lo estaban cuidando, porque habían determinado de que era peligroso que él se levantara de entre los muertos, y le van a dejar una guardia adicional, y él va a llegar hasta el punto que va a resucitar. Gloria a Dios. Y a mí me encanta hoy me gusta este día, porque el comercio y el mundo entero, todo el mundo habla de Semana Santa y la Semana Mayor y esto y lo otro, y por más que digan y por más que sean los más terribles, los más temibles, los más osados, siempre piensan en Jesús resucitado. Gloria a Dios. Pero para que Él resucitara era necesario que muriera. Dice la Escritura en el versículo 37 que el procurador romano mandó a poner un rótulo sobre la cruz de Jesús. No lo hacían sobre cualquiera. Tenía que ser un villano especial, así como las películas de hoy. Debía ser mi villano favorito para ponerle un rótulo, fíjese. Y Pilato se lo puso no porque era su villano favorito, sino porque él había sentido la necesidad por Cristo al estar frente a él. Y pone un emblema. Hoy va a entender esa famosa frase que aparece en los crucifijos. Diferente ver la cruz que un crucifijo. En el crucifijo aparece siempre aquel rotulito que dice INRI, ¿se acuerdan? I de Jesús, N de Nazareo, R de rey y la I de judío. Porque en el griego la J no se ocupa para el nombre propio. Jesús es la I. Y ahí es donde surge el acrónimo ese de INRI, que usted tanta duda ha tenido durante toda su vida. ¿Eso por qué lo habían puesto? Porque Él es Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret. Así se le conoce a Él. Al igual que Judas el Iscariote, que era un gentilicio. Y Jesús se comporta como alguien digno, siendo el león de la tribu de Judá. Él permitió que se fuera a vivir a una provincia lejos del mundanal ruido, a Nazaret. Allá lo conocían y allá decían: ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros su madre y sus hermanos? ¿Se acuerdan? Porque lo conocían. Pero es una curiosidad bien tremenda. Él no pudo hacer muchas cosas en Nazaret, porque nadie es profeta en su tierra, se declara, ¿verdad? Mucha gente en su familia lo critica a usted y se le queda viendo: y vos sos cristiano, nah, y se ríen de usted porque usted es creyente. Pero no se preocupe, a Jesús mismo le pasó. ¿De dónde tienes estas letras? ¿Se acuerda que un día dijeron eso? ¿De dónde ha aprendido esas cosas? Y no le son dadas de cualquier lado, le son dadas del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dice el versículo 38 que crucificaron con Jesús juntamente a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y finalmente la tradición religiosa les ha puesto nombres, ¿se acuerdan? El bueno se llama Dimas, el malo se llama Gestas. El problema es de que los dos eran malos, así que usted le puede, pues ahí está arruinada la cosa. ¿Y quién era Dimas y quién era Gestas? ¿Qué carambadas son estas? No había un ladrón bueno, había un malhechor que comprendió su situación. Y no había un ladrón malo, los dos eran muy perversos. Lo que sucede es que el otro no quiso comprender su situación. Y Dios a todos nos da oportunidad por igual, por igual. Y en la cruz, aquel insensato le grita y le dice: Jesús, ya que eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y desde el otro lado de la cruz, ¿y a qué lado estaba? Al lado equivocado. Y el otro del lado correcto de la cruz, según él, ¿verdad? Le dice: hey, nosotros estamos pagando lo que hicimos. Es cuando usted reconoce su situación delante de Dios. Señor, esto hice yo, te pido perdón. Y ese hombre le dice: nosotros pagamos por nuestras fechorías, mas él, ¿qué mal ha hecho? Él es justo. Y se voltea ese malhechor diciéndole: Dios, Señor, acuérdate de mí cuando ya llegues a tu reino. Y Jesús le da una expresión tan linda porque siempre nos va a responder. El versículo de Jeremías 33:3 no es una casualidad, es una auténtica verdad. Clama a mí y yo te responderé. Y Jesús ahí en la cruz a nadie le respondió. Todo el mundo le gritaba, le injuriaban, le decían. A nadie le responde. Pero aquel que le clama con fe y le dice: acuérdate de mí cuando venga, cuando estés en tu reino, a él le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Siempre hay una promesa, siempre hay un desafío. ¿Y a qué nos desafía hoy el Señor? A que no veamos el versículo 37 como una lectura cualesquiera. A que cuando usted vea INRI en algún lugar, no se le olvide que usted adora a Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Porque Él vivió para enseñarnos, murió para salvarnos y resucitó para darnos vida y vida plena y abundante. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incline su rostro y adoremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque Él murió para que nosotros no muriésemos, porque Él resucitó para darnos vida. Gracias porque en medio de una vorágine de situaciones incómodas, Jesús nos está dando la comodidad de la salvación del alma. Bendícenos y guárdanos, Dios. Te necesitamos. Necesitamos tu palabra, tu presencia y tu gracia. Llena nuestros corazones. Llévanos con bien a casa. Y hay personas que no tienen a Jesús en su corazón. A usted le pedimos con respeto, con mucha devoción: acepte a Jesús en su corazón. Declárelo su Señor y Salvador diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor Dios, yo soy pecador, te pido perdón, te entrego mi alma y mi corazón. Sálvame el día de hoy, pon mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Gracias, Dios Padre, por Jesús mi Salvador. Oro por su pronto regreso. Amén. Bendiga a Dios a cada persona que hace profesión de fe. Bendiga a su iglesia, Dios. Bendiga a sus chicos. Bendiga a sus jóvenes, adultos y a los ancianos.
porque todos formamos un solo cuerpo. Para ti nuestra gratitud. Gracias por la salud de aquellos que han estado quebrantados y que tú vas levantando. Gracias por la restauración que estás haciendo en otros. Y bendice, Señor, grandemente tu iglesia, porque para ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y no se olvide, estamos compartiendo la sana doctrina desde ICC, la iglesia que cuida su corazón. Dios nos bendiga. Felicidades. Volvemos. Hasta la próxima.